Buenas tardes, licenciada Glenda Ruruciaga. Mi nombre es Enida Alexandra Medina Macas. Soy estudiante del primer ciclo de la carrera de Psicopedagogía a distancia. A continuación le hablaré sobre la pedagogía como ciencia, antecedentes históricos de la pedagogía. Como primer punto tenemos los antecedentes históricos de la tecnología. Su definición de pedagogía es la ciencia que estudia la educación y los métodos de enseñanza con el propósito de fomentar el desarrollo integral del ser humano. La pedagogía en la antigüedad. Grecia, filosofía y educación. Sócrates introdujo la mayéutica, un método de enseñanza basado en el diálogo para ayudar a los estudiantes a generar sus propias conclusiones. Platón destacó la importancia de la educación para la construcción de una sociedad justa, dividiendo el proceso educativo en etapas según las edades y las capacidades de los individuos. Aristóteles enfatizó la educación como el medio para desarrollar lo virtual diferenciado entre la educación práctica y teórica. Los principales educadores pedagogos. En Roma, la educación teórica. Cicerón y Quintiliano promovieron la educación en la teórica y la oratoria como herramientas fundamentales para la participación cívica. Aquí podemos ver en la Edad Media y el Renacimiento la educación escolástica, que las escuelas monásticas y catedráticas eran los centros de enseñanza, que se usaba más la lógica y el debate como métodos de aprendizaje. Santo Tomás de Aquino integra la filosofía aristotélica como el pensamiento cristiano, influyendo en el enfoque pedagógico de la época. El humanismo renacentista. Se promovió el aprendizaje de lenguas clásicas, el latín y el griego. Erasmo de Róterdam defendió la educación basada en la lectura y la crítica de los textos clásicos. Juan Luis Vives enfatizó la importancia de adaptar la enseñanza a las capacidades individuales de los estudiantes. En el siglo XVII y XVIII, el surgimiento de la pedagogía moderna. Comneno, 1592 y 1670 plantó la idea de una didáctica universal, sugiriendo que todos los niños, independientemente de su origen social, deberían de recibir una educación. Rousseau, 1712-1778. Se criticó el enfoque educativo tradicional y que se propuso un modelo en el que el niño aprende a través de la experiencia directa al entorno. En el siglo XIX, la pedagogía como ciencia. Herbart, 1776-1841. Propuso que la educación debe basarse en la psicología y que el proceso de enseñanza debería ser planificado como objetivos específicos y evaluaciones. Pestalozzi, 1746-1827. Abogó por una educación integral que desarrolle las facultades intelectuales, morales y físicas del niño. Froebel, 1782-1852. Introdujo las dones para desarrollar la creatividad y las habilidades motoras. En el siglo XX, las corrientes teóricas y filosóficas. Dewey, 1859-1952 y la educación progresista. Freinet, Montessori y la educación alternativa. Piaget y Watson, la psicología del desarrollo y la educación. La pedagogía en la actualidad. El enfoque interdisciplinario integra conocimientos de psicología, sociología y antropología y neurociencia para comprender el proceso de aprendizaje. La pedagogía crítica. Una educación que libere al individuo y fomente la conciencia crítica de la realidad. La educación no debe ser un proceso de transmisión pasiva, sino un acto formador. La sostenibilidad de educación para el desarrollo sostenible. La educación actual también abarca temas como el cambio climático y la sostenibilidad, preparando a los estudiantes para enfrentar a los retos globales de la sociedad actual. Las conclusiones. La pedagogía ha transitado de ser una reflexión filosófica sobre la educación a consolidarse como una ciencia teórica y métodos específicos.
La historia de la pedagogía muestra una evolución de manera de concebir el aprendizaje y el papel del docente, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. La pedagogía moderna enfrenta el reto de integrar enfoques interdisciplinarios para abordar los complejos desafíos educativos actuales. Muchísimas gracias. Cualquier cosa me sepa disculpar.